Bueno, las buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta actividad que nos enriquece a todos. Vamos a iniciar con unas imágenes que nos van a ayudar un poco a interpretar la patología de la mama, conociendo los cuatro patrones básicos que les aconsejé manejar cuando estemos explorando la mama. Lo primero que hacemos es identificar el tipo de patrón en los diferentes cuadrantes, haciendo un barrido exploratorio prácticamente de protocolar, ¿verdad? Sistemático, organizado, siguiendo los cuadrantes en el horario del reloj, de entrada y salida. Recuerden esa parte importante, entrada y salida. La mayoría de los ecografistas no hacen entrada y salida, sino que hacen un barrido y levantan el transductor. Un barrido y levantan el transductor. Un barrido y levantan el transductor. Nosotros hacemos doble barrido de entrada y salida en el mismo horario del reloj, lo que conlleva una disminución importante del margen de error, o se nos escaparían menos patologías a nosotros en vista de ese proceso sistemático duplicado en cada zona que estamos eh, haciendo el estudio de la mama. En la mama nos debemos de concentrar siempre, les he dicho, ese otro consejo importante, en los patrones fibrodensos. Cuando hay un aumento de la densidad mamaria, ese paciente tiene peor pronóstico, o mejor dicho, puede tener predisposición, más que el patrón mixto, a formar lesiones, ya sean sólidas o quísticas. Es importante eso. Cuando observemos un patrón fibrodenso o un aumento de la densidad mamaria, que es lo mismo, pues nos vamos a interesar en profundizar mucho en esas zonas afectadas por ese tipo de patrón, porque es desde allí de donde emergen las lesiones, en donde existe la zona de aumento de la densidad mamaria. Entonces, recordando los cuatro patrones, ¿quién me menciona un par de ellos? Vamos a oír a Stephanie Pérez. Stephanie, abre tu micrófono. Tiene que repetirme, doctor, porque se frizó cuando dijo mi nombre. Ah, muy bien. Mencionaba la importancia de los patrones mamarios que tenemos que identificar y que generalmente nos ayudan muchísimo a reconocer si la paciente tiene algún cierto riesgo de formar o de presentar lesiones o no, o si por el contrario esa paciente me manifiesta un tipo de patrón más seguro y confiable. Entonces vamos a escuchar, a ver si tú recuerdas. Ok, eh, se volvió a frizar, pero creo que me está preguntando son los patrones de la mama, ¿verdad? Así es, sí, sí. Ok. Tenemos el fibrodenso. Vamos a comenzar por el primero, el que le llamamos normal, el que está conservado en su Mixto. totalidad. Exacto, el patrón mamario mixto, que es como vamos a describir las mamas que no reportan o que no registran en la exploración ningún hallazgo de aumento de la densidad, no hay patrón fibrodenso y tampoco se acompaña de lesiones focales, de Ujú. cualquier tipo que sea, no tiene ningún tipo de lesiones focales. Ese es el patrón mamario mixto que le llamamos conservado, sin lesiones focales. Muy bien, Exactamente. y en segundo lugar, Tenemos el fibrodenso. el patrón fibrodenso, correcto. Es un engrosamiento importante que se registra especialmente en los cuadrantes superexternos. Hay que concentrar la atención en ese cuadrante porque estadísticamente ese es el cuadrante que tiene mayor incidencia en la aparición de lesiones. Por eso hay que enfatizar mucho la exploración a ese nivel. A la una, a las 2 y a las 3 horas. Entre las 12 y las 3 horas, en ese cuadrante externo, al igual que en el derecho entre las 9 y las 12, tenemos que enfatizar mucho
y observar si existe alguna zona de engrosamiento y aumento marcado de la ecogenicidad, un patrón denso hiperecogénico que se concentra en esas áreas y que puede o no estar acompañado de lesiones. Cuando no está acompañado de lesiones, solamente vamos a hablar de patrón mamario fibrodenso y lo vamos a subclasificar, ¿verdad que sí? Stacy, ¿tú te acuerdas cómo podemos subclasificar el patrón mamario fibrodenso? Leve, moderado y severo. Exactamente, muy bien. O sea que dependiendo de la intensidad y la cantidad de cuadrantes afectados, podemos hablar de leve, si es un solo cuadrante, que por cierto la fibrodensidad y el aumento de la densidad mamaria repercute en ambas mamas. A veces predomina en más que una que en otra, pero eso no quiere decir que tú tengas un patrón fibrodenso en una mama y en el otro no. Normalmente esos cambios se observan en ambos lados, aunque puede predominar en intensidad en uno más que otro. El moderado ya cuando abarca más de dos cuadrantes en cada mama, que ustedes pueden estar recorriendo y observando ese tipo de alteración de fibrodensidad. Y el severo moderado es cuando ya la afectación es prácticamente difusamente global, que afecta mucho la totalidad de ambas mamas. Se supone que ese paciente que ha llegado a tener un patrón fibrodenso marcado debe de estar lleno de lesiones, probablemente, que acompañen el aumento excesivo de la densidad mamaria. Bien, entonces seguimos ahora con Mabel Madera. Mabel, ¿tú recuerdas el tercer tipo de patrón que yo puedo observar? El fibroquístico, fibronodular. El fibronodular, exacto. Un patrón mamario fibronodular, ¿en qué consiste? Yo recuerdo que usted estaba diciendo que esos patrones se daban más en la capa fibrodensa de la mama. Correcto, en el tejido fibrodenso donde van a aparecer ese tipo de lesiones de características sólidas. Sí. Recuerden que esas lesiones... Y que son de mejor pronóstico cuando crecen horizontal. Cuando crecen vertical hacia el pezón son de peor pronóstico porque invaden y pueden causar metástasis. Excelente anotación, muy buena, excelente anotación, interesantísima, claro que sí. Si vemos esta imagen, por ejemplo, nos recuerda que las lesiones sólidas no proyectan este efecto, lo que nunca daríamos como elemento sólido, ¿verdad que no? Mirando esta imagen en la mama, aunque tenemos el nombre arriba, no importa, pero hablando de las lesiones sólidas, jamás cuando observemos una lesión como esta, Doctor, ¿cuál imagen? No se ve No se ninguna, ve. todas. Ah, no se ve. Ok, vamos a buscarla. Vamos a ver si la observan ahora. ¿La ven? Sí, Sí. ahora sí hay una imagen. Bien, excelente. Que decía que cada lesión, hemos aprendido que cada lesión tiene sus propias características. Y cuando hablamos de lesiones sólidas en un patrón fibrodenso, vamos a encontrar todo un tejido, como su nombre lo dice, fibrótico, engrosado, hiperecogénico, denso, que abarca ese cuadrante, ¿verdad? Ese espacio de la mama. Y que dentro de esa zona engrosada hiperecogénica, vamos a apreciar en la mastopatía fibronodular la presencia de lesiones sólidas, totalmente opuestas a lo que estamos viendo aquí. ¿Verdad que sí? Porque aquí estamos viendo un elemento bien circunscrito, bien delimitado, de contenido anecogénico, de pared regular y que proyecta reforzamiento de pared posterior, ¿verdad? Entonces ahí nos casamos con el elemento quístico. Eso es lo bueno y lo preciso del ultrasonido, que yo puedo diferenciar perfectamente
si se trata de un nódulo sólido que puede amenazar la vida de una paciente o si se Doctor, trata de una lesión benigna como la que estamos viendo ahí. Adelante. podríamos decir que ese nódulo que se ve ahí está creciendo en dirección vertical, Sí, pero no le vamos a llamar nódulo, sino elemento quístico. elemento físico. Ok. Sí, exactamente. Tiene una proyección vertical, pero sigue siendo una masa benigna desde el punto de vista de las características ecográficas que identificamos. Bien, entonces el último patrón que recordamos, si quiere aprovechar ahí mismo, doctora, usted que está en línea, vamos a recordarlo, cuál es el último que nos interesaría destacar en una paciente de la sonomamografía. No es el fibroquístico. El fibroquístico, patrón mamario fibroquístico o la mastopatía fibroquística. Que en este caso siempre es importante cuando añadimos o combinamos los términos, ambos hallazgos deben estar presentes. Porque recuerden que vamos a tener pacientes que presentarán quistes simples aislados en un patrón no fibrodenso. Un quiste aislado, un quiste único solitario o un par de elementos simples que no se acompañan de cambios importantes del aumento de la densidad mamaria, no vamos a hablar de mastopatía fibro, sino quistes simples en mama izquierda, quistes simples en mama derecha, para control o para seguimiento. Es importante eso, tratar de separar lo que no presenta aumento de la densidad y no es un patrón fibrodenso, de lo que realmente es algo simple como un elemento quístico aislado. Miren, esto es un patrón mamario fibrodenso. Si quieren puedo editar un poco la imagen para que veamos un poquito más la... Vamos a editarla. Ahí pueden ver cómo se destaca mejor el... Uy, perdón, que lo corrí sin querer. Ahí me luce muy bien. Mire, ahí ustedes pueden ver cómo se destaca la lesión nodular sobre el patrón fibrodenso. Todo este aumento brillante hiperecogénico de la mama que se ve engrosado en ese sector y que acompaña ese pequeño nódulo, se trata de un patrón mamario fibrodenso, que en este caso es fibronodular, porque es un elemento sólido. Ah, perdón, que ahora estoy moviendo esto y no... Ok. Ok, esta imagen es interesante. Cuando se produce un proceso inflamatorio agudo de la mama y cursa con dolor, con rubor, con calentura, fiebre, congestión marcada, esta es la imagen típica de la mastitis. Fíjense que hay mucho trayecto de edema, de colección líquida intramamaria y una gran inflamación y edema también del tejido mamario que acompaña el cuadro de la mastitis aguda. Eso es cuando todavía no se ha formado ningún elemento tipo absceso, por ejemplo. Ustedes saben que la mastitis, cuando se produce por una bacteria, en sus inicios, cuando se llega al paciente en el estadio temprano, esta es la imagen que vamos a ver, la congestión marcada de la mama con edema, donde todavía no existe una lesión tipo absceso, decía yo, porque los abscesos se pueden formar cuando un paciente no acude al médico, no recibe tratamiento o lleva un tratamiento mal tomado en cuanto a dosificación o en cuanto a el mismo tratamiento indicado, el medicamento no surtió efecto. Y entonces ya luego de 4 o 5 días, una semana, es cuando se vienen formando las complicaciones del tipo absceso. Este otro nódulo, en cierto modo mixto, en cuadrante super externo de la mama,
que se concentra en el patrón fibrodenso. Si se fija, aquí abajo está el músculo, aquí está la pleura y la zona pulmonar, y aquí tenemos la lesión que crece de manera horizontal en este caso. Es más ancha que alta. Fíjense que la primera medida dio 2.2 centímetros, o sea 22 milímetros, y la altura dio 12.8 milímetros. A esas lesiones, a todas ellas hay que ponerle el sistema Doppler color o el Doppler de potencia para descartar la presencia de neoformación vascular. Esta es una gran masa localizada en el cuadrante superinterno de mama derecha. Fíjense que les decía que lo que nos favorece a nosotros los sonografistas en el tema de la mama es que la mayoría de las lesiones mamarias son de ecogenicidad baja, o sea, son hipoecogénicas, hipoecoicas. No importa el tamaño, la vamos a identificar. Fíjense que comenzamos con una que era pequeña, luego vimos una mediana, ahora estamos viendo una mucho mayor que mide 5.4 centímetros por 2.7. Se delimita muy bien sus bordes, eso habla de cierto grado de benignidad. También luce bastante homogénea. Así es típico del hallazgo de los fibroadenomas, que crecen mucho y se delimitan un poco alrededor. Aquí vemos otro nodulito bien circunscrito, hipoecogénico de nuevo, dentro del patrón fibrodenso de la mama. Ven el músculo acá debajo, la pleura y el campo pulmonar. Bien delimitado, ¿verdad que sí? Bien circunscrito, de apenas 1 centímetro. 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. Fíjense que el poder es tan grande de los ecógrafos hoy en día en cuanto a la resolución, que nosotros podemos comenzar a ver lesiones a partir de los 2 y 3 milímetros. Toda lesión maligna comienza siendo pequeña. Uno se hace la idea como que el cáncer aparece grande, pero no, el cáncer puede crecer grande. Pero todas las lesiones de la mama, sean benignas o malignas, comienzan desde el principio como lesiones muy pequeñitas. Entonces, cuando nosotros detectamos pequeños nódulos mamarios de características irregulares, heterogéneos, ¿verdad? Que tienen un crecimiento vertical, etcétera, Doppler presente. Todo eso conlleva un interés fuerte en el descarte de las lesiones de sospecha maligna, aun siendo pequeñas, porque son las características las que nos indican la sospecha. Entonces, los marcadores tumorales de la mama en ese momento son importantes porque complementan perfectamente la posibilidad de la malignidad. Este también es un nódulo sólido que crece de manera horizontal, si se fija, es más ancho que alto, 27 por 10, es hipoecogénico. Fíjense que todo lo que les he enseñado esta noche son nódulos hipoecoicos. Miren acá, este está muy bien delimitado, muy bien encapsuladito si se fija, pero este no. Entonces son nódulos sólidos ambos, pero no tienen las mismas características de la buena delimitación de este nódulo a la derecha en comparación con el izquierdo. Entonces ponemos el sistema Doppler color aquí, o el Doppler de potencia, el Power Doppler, al igual que acá, y describimos que tal nódulo se localiza en tal cuadrante bien delimitado y encapsulado, a diferencia del otro nódulo mayor que también está creciendo vertical, y este es más ancho a nivel horizontal en su crecimiento. O sea que este tiene una muy mala definición de su contorno, de sus bordes, y este sí presenta una buena delimitación de bordes. Los crecimientos hablan por sí solos también, lo que estamos hablando de importancia en ese aspecto. En cuadrante superinterno subareolar, muchas veces debajo de la areola, en esa zona de la areola, encontramos lesiones importantes cercanas a los ductos o dentro de los ductos. O sea, es importante seguir los trayectos ductales que estén dilatados
para verificar si esas imágenes están produciendo obstrucción del canal de salida a nivel intraductal. Esto era un nódulo mixto, me simulaba un ganglio intramamario, ahí había un versus porque se parecía muchísimo a lo que se vería como un ganglio intramamario que también se ve en la región axilar. Si se fijan, la fascia del músculo, todo esto es tejido ya pleural y pulmonar aquí debajo. Un nódulo sólido, muy superficial y homogéneo del tipo fibroadenoma, muy similar a un fibroadenoma. Grande, crecimiento más que todo horizontal. Este era otro muy superficial y estaba muy cercano a la axila derecha, lo que me daba la impresión de que se trataba de una adenopatía. Porque todavía conserva un poquito de la zona central de lo que sospechamos como ganglio y se ve también un poquito de reforzamiento de pared por su contenido linfático. Entonces ahí parecía ser una adenopatía axilar. Aquí tenemos un quiste en mama izquierda con su reforzamiento de pared posterior, al igual que este elemento que también refuerza mucho. Son elementos quísticos típicos de la patología mamaria benigna. Vamos a ver si podemos bajar un poco el brillo para que veamos ok, un poco más el reforzamiento y lo anecoico del elemento quístico. Este es un patrón mamario sano, o sea, aquí no estamos viendo lesiones, se llamaría patrón mamario mixto. Así es, muy bonito, ¿verdad que sí? Se ve todo bien distribuido hasta el fondo, la parte muscular, que es la más profunda, hasta llegar a las costillas, que ahí no están las costillas, y ya luego estamos viendo la superficie mamaria, como lo vimos en el video, todo bien armonioso, en ausencia de lesiones. Aquí sí vemos una imagen que sí contrasta con el patrón. Si bajamos un poquito el brillo, lo vamos a bajar un poco para que veamos cómo se destaca. Ahí pueden ver la buena delimitación, su buen contorno hipoecogénico. Ese es el mismo. Aquí estamos viendo trayectos ductales dilatados que se ven como serpentiginosos, tortuosos, en la zona periareolar, en una madre lactante. O sea que siempre es importante cuando veamos estos hallazgos, póngase usted que usted no sabe que ella está lactando ni que tampoco está embarazada. Cuando usted vea esto, la primera pregunta que debe surgir es si está dando el seno, si acaba de parir. Si te dice que sí, pues ya tú explicas por qué esos trayectos se ven dilatados. Habíamos hablado de la medida, cuál es el tope promedio del calibre Lourdes Santana, doctor. Hasta 2 milímetros, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, hasta 2 milímetros. Quiere decir que si yo mido este trayecto acá y me da 3.2, yo cuestiono a la madre primero, para saber que sea algo fisiológico. Asociado al embarazo o asociado a la lactancia. En caso contrario, pues entonces tengo que indagar, seguir el trayecto ductal hasta verificar si hacia la salida del pezón existe alguna estructura nodular, alguna masa que esté obstruyendo las secreciones y la salida
a ese nivel. Doctor, y si encontramos esa característica en una paciente mayor de edad, ¿de qué sospechamos? Bueno, en las pacientes mayores de edad, especialmente posmenopáusicas, son más frecuentes, el cáncer de mama ataca en esas edades, de los 50, 60 en adelante. Entonces siempre es bueno hacer una revisión exhaustiva de todas las áreas de la areola, pero especialmente siguiendo el trayecto dilatado del ducto, para ver si hay algo en forma de embudo. Fíjate que cuando se obstruye un canal ductal, a partir de la obstrucción surge una dilatación importante que repercute hacia atrás. Entonces ahí tenemos que verificar y darnos cuenta si realmente existe una masa que explique la dilatación del trayecto ductal afectado. Fíjense acá, otro patrón fibrodenso, aumento, yo diría que leve de la densidad mamaria, pero que se acompaña de elementos nodulares, uno a las 12 horas. Fíjense que cuando uno pone a las 12 horas es porque no está ni en un cuadrante ni en el otro, sino que está medio a medio. Por eso es importante verificar la lesión en el horario que está en transversal y en longitudinal para saber que se queda en el mismo punto. Es como tú trazar una cruz en transverso y en longitudinal, y en ese punto está la lesión a las 12 horas, lo que te confirma que no corresponde a ningún cuadrante específico. Muy bien. Doctor, pero en el que dice las 12 horas, ¿no tiene un pequeño reforzamiento? Pudiera ser, pero todo esto es el brillo del patrón fibrodenso. Si te fijas, aquí también se ve todo ese brillo intenso. Y es el patrón que refleja toda esa imagen. Pero fíjate que no continúa aquí abajo, no hay brillo, no hay reforzamiento debajo. Es simplemente el aumento del patrón fibrodenso que acompaña la imagen. Ok. Fíjate, cuando vimos creo que ya terminamos esta partecita, te voy a poner la primera que teníamos, porque eso es algo, mírala aquí, eso es algo que no se puede confundir con nada. Esta imagen, por ejemplo. Esta, mira. Ustedes pueden verla, ¿verdad? No, doctor. No No pueden. todavía. Ok. Ahí la estoy compartiendo de nuevo. Ahora sí. Sí, miren. El reforzamiento es un efecto muy, muy intenso y que se limita a los bordes de la lesión. Si se fijan, esta es la pared posterior de la lesión y toda esta intensidad debe abarcar hasta el final de la foto, fíjate. O sea, eso no se corta en el camino. El reforzamiento de pared conlleva toda una afectación global hasta el final de la imagen, hasta la parte más profunda. Es una reverberación, una refringencia insólita. Lo que nos encanta, porque eso confirma y precisamente nos hace más certeros en el diagnóstico. De ahí la importancia de interpretar correctamente esa parte. En la última clase que nosotros tuvimos, se nos iba la señal. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Está
Está cargando. Wow, Ahora tenemos sí. un internet medio lento hoy. ¿Se puede ver? Sí, Sí. doctor. Ok. Miren, en clase pasada, cuando tuvimos la situación de la desconexión, wow, pero yo no veo la, deme un segundito. Ahora sí. Es que se está como entrando de manera muy lenta. Ahora sí. Ok, cuando hablamos de las masas sólidas que salimos de las benignas, nos quedamos al final solicitándole a ustedes que leyeran un poquito sobre las 3 o 4 láminas que nos quedaban en PowerPoint para poder entender la parte final de este tema de la sonomamografía. Y fíjense como dice acá que la lesión tumoral maligna más común en la mama es el carcinoma ductal infiltrante, que es un tumor muy agresivo y que por eso cobra muchas vidas, porque invade tanto órganos vecinos como también hace metástasis. Por eso es importante el tipo de crecimiento de la lesión. ¿Cómo es más grande ella? ¿En altura o en anchura? En altura tiene peor pronóstico que cuando es una lesión, perdón, que cuando es una lesión que crece en ancho. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes de la irregularidad del contorno, la irregularidad del contorno, la heterogenicidad del propio tejido en sí mismo, el acompañamiento de calcificaciones, el crecimiento vertical y la presencia de neoformación vascular o angiogénesis en su interior. Esas lesiones tumorales que le siguen al carcinoma ductal infiltrante desde el punto de vista histopatológico se han denominado carcinoma medular, lobular infiltrante, fíjense que infiltra, es agresivo, el carcinoma mucinoso, el tubular y el papilar. No tienen que aprendérselo de memoria, simplemente estamos refrescando términos médicos de la histopatología ya aprendida en el pasado. Esos no son diagnósticos nuestros, por supuesto que no, tampoco. A nadie podemos etiquetar de que tiene un carcinoma, porque usted tiene que esperar el resultado de la biopsia y el reporte del patólogo, que será entregado por su médico de cabecera, ni siquiera por usted. Por eso les decía que solamente nos interesa tener claro que son tumores malignos y que pueden costar la vida de una paciente. Fíjense, en el caso de esta masa que yo vi hace mucho tiempo, que parece una nebulosa, parece un nubarrón dentro del tejido mamario y está creciendo hacia la superficie. Si se fijan, el contorno no se delimita realmente. Es invasiva total. No respeta bordes, no respeta tejidos, no respeta músculo, nada. Es heterogénea en sí mismo, fíjate que tiene áreas hipercalcificaciones dispersas, incluso pequeñas, que por eso todavía no hay no hay una sombra acústica evidente. Y si se fijan, es muy heterogénea e irregular en su contorno, lo que nos hace pues poner alerta tanto al referidor, al especialista, como a la propia paciente para que vean al médico lo antes posible. Uno le entrega el reporte y dice, mira, ciertamente la molestia que tú tienes es por una masa que está creciendo en la mama, que deberías pues ver a tu médico lo antes posible para que te maneje lo más pronto. Y de esa manera pues todo se resuelve a tiempo. Esa es la expresión que debemos de utilizar. Nunca decirle a la paciente si te pregunta, tengo un cáncer. No, es que la sonografía no hace diagnóstico de cáncer. La sonografía puede evidenciar sospecha de una lesión,
y solicitar estudios de biopsia, etcétera. Pero hasta que no tenemos resultado de una biopsia o de una resonancia magnética, por ejemplo, nadie puede hablar de malignidad 100%, aunque sabemos que lesiones de este tipo son altamente agresivas y peligrosas. Les pongo el ejemplo de esta niña que yo vi en el Centro Médico Dominicano en el 97. Yo trabajé ahí unos 5 años y recuerdo muy bien el caso de ella. Había pasado por muchas manos como una mastitis. 17 años, fíjense la edad que tenía, 17 años, y siempre con la molestia, el dolor y la molestia, y siempre le daban su Ponsta, le daban su calmante, la trataron como una mastitis. Pasó por manos de 3 ginecobstetras y al final llegó al dominicano, donde la doctora le indica una sonomamografía, que no le habían hecho ningún estudio todavía, y resultó una gran masa sólida y heterogénea. Si se fija, muy grande para su mama. Estaba asimétrica la mama derecha en comparación con la izquierda, y luego se estudió con biopsia y resultó un tumor filoides. Recuerdo muy bien, el tumor filoides es un tumor de los menos agresivos en cuestiones de malignidad, pero se ameritó una mastectomía radical en ella, y luego a los 7 meses más tarde, recuerdo yo, ella volvió donde mí con unas lesiones similares en la mama izquierda, lo que conllevó también el mismo proceso. Se preparó, se hizo una mastectomía radical también, y se pusieron implantes. Y ya luego que se pusieron los implantes, se le iba dando seguimiento a ella, hasta el sol de hoy, que tiene ya casi unos 40 años, 30 y pico largo, y gracias a Dios pues está viva, manteniendo sus implantes. En cuanto a las masas sólidas, en ecografía nos va a interesar qué aspecto tiene, sólido o mixto, qué contornos encontramos, regulares o irregulares. Generalmente en la malignidad el contorno es irregular, mal definido, mal delimitado y no encapsulado. La textura ciertamente hipoecoica, puede ser heterogénea, una mezcla de tejidos que la hacen ser heterogénea con ecos internos. Pueden haber focos hiperecogénicos de calcificaciones, variación del patrón de distribución de la mama, porque altera tanto el tamaño, la distribución armoniosa de una mama mixta, la convierte en una mama deformada, irregular, con una lesión de contorno mal definido, y la mayoría de ellos presentan una atenuación acústica de leve a moderada. Estas son otras masas que podemos observar en un patrón fibrodenso muy marcado, de donde van creciendo las lesiones. ¿Al doble color va a estar ausente? Depende, porque acuérdate que si hay neoformación vascular va a estar presente, pero muchas masas grandes del tipo fibroadenoma no van a presentar flujo color en su interior, lo que te habla de que no existen neoformaciones vasculares en su interior. Por consiguiente, nos inclinamos un poquito hacia el criterio de benignidad. Pero siempre que tengamos lesiones sólidas, sean puramente sólidas o complejas, no importa el tamaño, desde las chiquiticas hasta las grandes, hay que ponerles el Doppler de potencia o el Doppler color, porque es una forma de tú sumar información y poder describirlas en el informe. Si yo le pongo el Doppler color a esta lesión, o el de potencia, y me da Doppler periférico, flujo periférico presente, yo pongo asimismo Doppler color presente en su periferia. Hay otras lesiones más agresivas. Decía yo que cuando el flujo Doppler color se mete como un pedículo en zona central de las lesiones tumorales, tiene una mayor posibilidad de crecer más rápido, de nutrirse, de oxigenarse y de malignizarse de manera agresiva. Entonces, esos son los detalles que tenemos que describir cuando hagamos el estudio de la sonomamografía.
Disculpen que se salió sola, no sé por qué. Ah, sí, porque ya esa era la última. Ok, esa era la última imagen que teníamos. Ok, entonces en la parte de sonomamografía, prácticamente lo tenemos todo ya cumplido. Yo quisiera ahora buscar el PowerPoint, si me permiten un momentito, del tema de la próstata y también darle oportunidad a ustedes si quieren intervenir con algún interrogante que puedan tener en este momento sobre el tema de la sonomamografía. No me quiere dejar parar la grabación.